La iniciativa ahora ha hecho un ejercicio que me parece muy importante subrayar y resaltar. Sale hace más de un año y en esta irrupción de la arena pública, con la primera apuesta, pero no la única, de intentar llegar a la boleta por la vía de una candidatura independiente. En nuestros propios documentos decimos hay tres opciones: la candidatura independiente, una alianza con un partido o una alianza con una coalición. Y optamos en ese momento por privilegiar la vía de la candidatura independiente sin negar las otras. En el camino hicimos un diagnóstico donde nos atropelló, nos arrolló, nos cambió muy fuertemente el entendimiento de la realidad lo que pasó en las elecciones del Estado de México y las elecciones en Coahuila. Las elecciones en Coahuila son de un fraude tal que nos regresan al 1988, con un conteo que se cae. Las elecciones en el Estado de México son ese aparato de Estado convertido en maquinaria electoral que hace una elección de Estado de magnitud tal que advertimos un laboratorio para el 18. Ahí empieza una discusión para ver cómo entonces responder de mejor manera como iniciativa a esta realidad que entendemos muy crítica, muy emergente, de emergencia nacional. En octubre, finalmente, la iniciativa, después de un largo proceso, consultas y discusiones, decide no continuar adelante con mi candidatura. Y esencialmente decide eso para no ser funcionales al PRI. A partir de ahí se hace un proceso, llamamos a un diálogo nacional con distintos actores. Esencialmente los que no eran el PRI y sus aliados. Dialogamos con el Frente y dialogamos con Morena. Recibimos una respuesta, una apertura y una consideración de construcción de un debate político mucho mayor del Frente. De Morena no lo recibimos. Y a partir de eso, la iniciativa ahora en un proceso de más de 5 meses, no sería un ejercicio ni improvisado, ni repentino, ni súbito, ha estado poniendo en la arena pública una serie de discusiones que tienen que ver cómo recuperar la transición a la democracia, cómo generar un proceso político que nos permita devolver el poder a la gente y cómo poner ciertas arenas en la lógica de la posibilidad de una viabilidad en la agenda parlamentaria y de gobierno. En ese ánimo es que encontramos en el Frente muchísimo más apertura, muchísimo, y te diría incluso autocrítica, muchísimo más posibilidad de construir una condición de que nuestras agendas, nuestros espacios estén en una coalición de gobierno y sobre todo un término de relación donde la iniciativa ahora mantiene su autonomía e independencia, formando parte de una coalición, pero no siendo parte de los partidos. El término de relación que hemos establecido, decíamos en el diálogo con ellos, no conocemos otro término de relación más que el que está fundado en la libertad, incluso al interior de la organización. Y lo que hemos dicho es, formaremos parte de un frente legislativo, pero con la posibilidad, y esto es un dato importante a subrayar, es la primera vez que una organización ciudadana como la nuestra tendrá un grupo parlamentario. De manera tal que vamos a estar en un frente legislativo, sí, pero desde nuestra propia identidad, de nuestra propia autonomía e independencia y empujando la agenda y los temas que hemos puesto en la mesa pública. Y me parece eso de la mayor importancia, porque no es que sea ni oscurito, ni engaño, es diálogo público, es agenda pública, es debate público para decir, señores, señoras, esto es lo que vamos a empujar. En ese ánimo, el Frente le ha ofrecido ahora 5 espacios en la Cámara de Diputados y 3 en la Cámara de Senadores, y adicionalmente en acuerdos esencialmente locales, como por ejemplo en Nuevo León, gente de la iniciativa va a contender, en 3 municipios y 3 candidaturas locales, en Michoacán también. En el Senado todas son de mayoría relativa, no hay ninguna pluri. Hubo una confusión, haciendo querer saber que yo tenía una plurinominal. Eso es impreciso, en realidad es incorrecto. Yo estoy invitado por el Frente a ocupar el primer lugar de la fórmula en la Ciudad de México. Está siglada el PRD, pero es del Frente. Y yo no soy ni militante del PRD, ni del PAN, ni del MC, no lo pienso ser. Y estamos bajo la figura de una candidatura externa, una candidatura ciudadana. Está gente como Lucía Riojas. Ella lleva pluri. Ella va pluri, gente como Pablo Díaz Gargari, este abogado que ha dado una batalla ejemplar contra la corrupción en casos como los de OHL y el PRI en el Estado de México. O gente como Carlos Morales.
Mi hermano José está postulado por MC Ajá. a la segunda fórmula del Senado. Él vive allá, él tiene su propia historia y trayectoria allá, ¿no? Y MC decidió invitarlo por su trabajo. Hicimos un envío masivo de correos electrónicos y además de manera periódica hemos tenido discusiones, no solo en nuestro Consejo Nacional. Yo tengo más o menos un programa semanal y enviamos informaciones. No es una decisión de último día, es un ejercicio que tiene semanas, meses. Algunos nos contestaron, otros no nos contestaron. Hemos adoptado, no solo en este momento, ese mecanismo y además con un término de relación muy de discusión, muy de intercambio y nos ayude a entender pues, ¿no? que hay como condiciones de expresión, de diferencia, sin problema. Yo creo que hay algunos temas de comentarios y referencias muy auténticas, muy honestas. Y hay que estar atentos y reflexivos. Ahora me refiero a ese conjunto. Hay otro conjunto que es la misma fenomenología. Cuando yo salí de la arena pública en febrero, cuando decidí no continuar y ahora. Y esencialmente voy a emplear el concepto de los pejes zombies, con expresiones profundamente agresivas. Que en aquella cosa que no ven como aliado, ven adversario y enemigo. Hay también, y lo hemos detectado, un ataque sistemático de otros actores muy cercanos al PRI y al gobierno. Entiendo su nerviosismo y su enojo, lo entiendo, pero me parece que la naturaleza de su crítica es otra. Aquellas personas cuyo desencanto y cuyo entendimiento es distinto, me parece entonces que tenemos sí que procesarlo y que dialogarlo. ¿Y en qué sentido? Primero hay que hacer como este empate de expectativas con realidades, porque si la gente no tiene claro a qué se adhirió, si no tiene claro cuáles son los planteamientos de ahora, no, es que, bueno, ahí es que está escrito desde febrero del año pasado, sorpresa no hay, traición tampoco. Segundo, puedo entender que haya gente que diga, no, mira, es que la partidocracia, los partidos políticos, la cosa política es mala, hay que seguir sociedad civil. Esa discusión ya pasó hace un año, o sea, nosotros hemos decidido cruzar el puente. Y también puedo entender que el descrédito, la desconfianza a los partidos, esa reserva es mucho mayor que la confianza que se puede tener a mi persona o a la iniciativa. Y entonces hay un traslado de capital de desconfianza. Y eso es algo que es un dilema en nuestra sociedad que hay que hacerse cargo. Pero tampoco no es, en lo que nos pensamos en la realidad que vivimos es, ¿y qué hacemos entonces? Nos esperamos 6 años más, que el país se vaya a la barranca, vas en el avión y el avión va a chocar, y porque estás en desacuerdo con el piloto y le haces saber en el Facebook y en el Twitter que estás en desacuerdo y mencionas y el Dios de like te dice, muy bien, qué bueno que criticaste al piloto y te estrellas. ¿Y qué hacemos con los miles de desaparecidos? ¿Y qué hacemos con las víctimas? ¿Y qué hacemos con los miles de millones de pesos en corrupción? Hay 9 gobernadores que tienen más de 6.500 millones de pesos incautados en bienes. ¿Y qué hacemos mientras tanto con toda la gente que se está muriendo? Esperamos. ¿Qué hacemos con la corrupción? ¿Que nos arrolle? Y documentamos que los que van volando el avión nos van a estrellar y en 6 años vemos. Emilio. Entonces, el sentido de la respuesta de ahora tiene que ver con el momento de crisis que vive el país. O sea, sí entendemos que hay un momento crítico y no estamos en el ánimo de esperar cómo se incendia o se va a la barranca. Cuando nosotros hicimos un planteamiento, a ver, por ejemplo, entregamos un documento sobre reductibles, ¿no? Y digamos, no vamos a ir con el PRI ni sus aliados. Y fíjate, en ese momento el Frente estaba discutiendo si iba con el Verde. Jamás nos pasó por aquí que Morena se fuera a aliar con el PES, ¿no? Entonces, cuando hicimos cierto planteamiento, oye, ¿qué vamos a hacer con la designación del fiscal? ¿Qué vamos a hacer con la reforma al 102? ¿Qué vamos a hacer con aquello que tiene que ver con todo el tema de la revisión del proceso de procuración? No, pues ya ves cómo es Andrés. Y tú ves el término de relación, es esencialmente ese término de solución de relación de no se acepta otra cosa más que el pensamiento y el mando único en Morena. Y no es una cosa que yo diga, no es nuevo, ¿eh? Son muchas personas los que han hecho esos señalamientos de la manera de proceder de Andrés Manuel. Y no es nuevo tampoco. Subordinación era la otra palabra, claro. Silencio. Pues es que es un término de relación de pensamiento único.
¿no? O sea, ve las campañas. O sea, no existen otros actores más que Andrés. Lo vimos en el Estado de México. Cuando eran los anuncios de los diputados, salía Andrés. Es exactamente lo mismo. Es como un partido hecho para una persona. Entiendo y respeto que hay mucha gente valiosa. Pero el término de relación, perdón, no es un término de contrapesos, de equilibrios. E incluso cuando ves, por ejemplo, el dilema del país, dices, a ver, el sistema político no da más. Estamos teniendo gobernantes que llegan al poder con el 15% del padrón. Y vamos a repetir el presidencialismo, perdón, pero no. Y ahí es cuando encontramos mucho más eco, apertura y disponibilidad del frente a decir, vamos a un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio de modelo de gobierno y país. Otro modelo. Ahí es cuando estamos diciendo, hombre, hay mucho más apertura. Y prefiero toda la vida ese sistema de contrapesos y equilibrios. Que además, dicho sea de paso, ha pasado en muchos países. México no ha dialogado con la crisis de representación. Algunos países lo han resuelto con segundas vueltas. Otros países lo han resuelto con coaliciones y alianzas de gobierno. Otros países lo han resuelto con sistemas semiparlamentarios. No lo hemos resuelto. Por eso hemos encontrado mucho más coincidencia en nuestros planteamientos en el frente que en Morena. Nos hemos pensado en una historia de etapas. Dijimos, una primera etapa era este nacimiento, a ver si conseguíamos lo que llamábamos como una primera meta, 80,000 avales. Lo hicimos y tuvimos más de eso, tuvimos más de 90,000. Nos desplegamos en toda la República Mexicana. Incluso hay mexicanos y mexicanas en 22 países que nos acompañan, en Estados Unidos, Canadá, Micronesia, Japón. Es un fenómeno muy interesante. Luego decidimos esta segunda etapa ver cómo llegábamos a la boleta. Prácticamente estamos empezando la tercera etapa, que es la campaña, ¿no? En aquellos lugares, como te he explicado, en las distintas fórmulas que vamos a ir a la boleta. Luego vendrá una cuarta etapa. De esas opciones, ¿cuáles serán gobierno? De esas opciones, ¿cuáles acompañaremos en expresiones de gestión y de posición? Y a partir de eso, entonces, pasaremos ya no a una discusión de un momento de promoción, sino un momento de consolidar la organización. Hoy nos entendemos, por ejemplo, como un Consejo Nacional Promotor. Pasaríamos más a una estructura y tenemos una discusión interna que está en marcha, si nos quedaremos como una organización de ciudadanos haciendo política o si la iniciativa mudará a ser una nueva expresión política con otra forma de hacer política. No lo tenemos resuelto, pero tampoco tenemos prisa. Creemos que sí hay que hacer un diagnóstico y análisis de la realidad y dialogar con esa realidad. En septiembre, cuando decidimos finalmente someter a consulta el que yo no fuera, decía un colega de Morelos, no hombre, es que ya hay ahora para rato. O sea, la iniciativa ahora llegó para participar en la vida política.